todo el país y también a nuestros compatriotas en el exterior. Muchas gracias por acompañarnos en esta señal que abre el espacio permanente para que usted participe e interactúe con las autoridades y expertos sobre los temas que nos interesan. Hoy le damos importancia a la que merece al agua, recurso vital en nuestro país, y el tratamiento de las aguas contaminadas. Hoy estarán con nosotros especialistas en el tema y su participación en vivo como siempre, así que iniciamos con el siguiente reporte de Carolina Chávez. Hola Marisabel, amigos televidentes, muy buenos días. El Distrito Metropolitano de Quito trabaja en un proyecto de descontaminación del río Machángara ya desde hace algunos años. Este proyecto avanzará con el reencauce de algunas de las quebradas y ríos que fluyen hacia el Machángara desde las distintas parroquias de la ciudad de Quito. Antonio Gómez, que es el director del programa de descontaminación de ríos, nos comentó un poco sobre este proyecto que se trabaja para los próximos años. Escuchemos. Lo que estamos nosotros haciendo como empresa es realizando unas obras de intercepción para que las aguas residuales vayan a estas obras de intercepción y no vayan al río, y conducirlas a través de los interceptores y emisarios hacia las plantas de tratamiento, para que sea utilizada esta agua para los diferentes fines que pueden ser utilizados, como por ejemplo el riego, recreación, generación hidroeléctrica, que es un elemento importante para el país. La carga contaminante será removida en su totalidad y nosotros lo que vamos a hacer es sanear todos los ríos, todas las quebradas y fundamentalmente la cuenca alta del río Guayabamba, que tiene actualmente efectos nocivos hacia la parte baja y hacia las Esmeraldas. El producto final de todos estos trabajos será la construcción de la planta de tratamiento de Vindobona. Esta estará ubicada en el sector de San Antonio de Pichincha y se espera que para el año 2040 reciba al menos 7.5 metros cúbicos de aguas residuales por segundo. Mientras tanto, los estudios necesarios se realizan para el desarrollo de este proyecto. Nosotros nos despedimos desde el Parque Lineal al sur de Quito. Tú tienes más novedades en estudios. Muy buenos días. Muchas gracias, Carito. Y para presentarles a nuestros invitados, la autoridad del gobierno nacional, del gobierno local y también un experto en esta materia. Antes les invitamos a que se comuniquen con nosotros al 3970-813 y 822 en la ciudad de Quito. En la ciudad de Guayaquil tiene el 230-8238 y 230-8241. Bueno, los vamos a poner permanentemente en sus pantallas para que sepan ustedes la forma como estamos a la expectativa siempre de sus inquietudes a través de las líneas telefónicas. Damos la bienvenida entonces al ingeniero Javier Valencia, el subsecretario de Gestión Social del Agua en la Senagua. Muchísimas gracias por acompañarnos. También está con nosotros el ingeniero Otón Ceballos, el exgerente de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, precisamente. Y además tenemos al ingeniero Jaime Jarrín, experto geólogo. Hemos conversado sobre minería en pasadas ocasiones, pero ahora nos interesa hablar sobre la recuperación de las aguas, el tratamiento de las aguas contaminadas. Además, él fue exdecano ha sido decano de la Facultad de Geología de la Universidad Central del Ecuador, funcionario del Ministerio de Energías No Renovables. Muchas gracias, ingeniero Jarrín, por acompañarnos. Tenemos a alguien más en Guayaquil, Mónica Solano, presidenta de la Fundación Amigos del Estero. Un gusto tenerla por acá. Este también es un ambicioso proyecto que en la Perla del Pacífico precisamente todos apuntamos a que pueda lograrse con mucho éxito la recuperación del estero salado. Incluso si es que es posible este proyecto, ya lo conversaremos con ella. Pero comencemos con la gestión del gobierno central respecto del tratamiento de las aguas contaminadas. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la contaminación del agua en el país y en el mundo, es un tema bastante complejo que atraviesa varios aspectos, desde la contaminación por aguas servidas, producto de la presencia de los conglomerados, de las poblaciones, así como también actividades ya productivas como hidrocarburos, como la minería, las industrias, etcétera. El rol del Estado central, en este caso de la Senagua como autoridad única del agua, es justamente plantear las estrategias y las políticas públicas que puedan ser articuladas con los diferentes estamentos del Estado, sean estos los GATS, los municipios, así como también empresas públicas que estén ligadas al proceso de la descontaminación y el tratamiento de las aguas, ¿verdad? No debemos tampoco escapar de los otros organismos sectoriales, en este caso el Ministerio de Recursos No Renovables, el Ministerio de Ambiente,
y con todos ellos pues articular las estrategias y las políticas públicas para de esta manera ir encarando con la participación ciudadana, obviamente, pues estrategias que permitan ir resolviendo el problema, ¿no? Pero ¿cómo apuntar a la rectoría en materia de la competencia de la Secretaría del Agua para este tema en específico? Bueno, concretamente nosotros en este rato, a través del Plan Nacional del Agua y a través de las políticas públicas, estamos articulando desde diversos sectores ya temas concretísimos, ¿no? Básicamente, pues nosotros hablamos de la definición de articularnos con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Recursos No Renovables, por ejemplo, en el tema de la minería, en el tema de los desechos o de la materia orgánica, digamos, de los residuos de las ciudades. Y esto ha significado aguas servidas, sí, justamente las aguas servidas. Y esto pues yo creo que es lo fundamental. Recordemos que la contaminación más seria que tiene el país pues va por allí. Eso atraviesa no solamente pues por la capacitación desde los municipios, sino también por tener pues reglas claras, normas coherentes que nos permitan ir articulando conjuntamente con la sociedad, como le decía, estrategias conjuntas de solución a los problemas, ¿no? Las aguas contaminadas nos convocan en este programa luego del diálogo que tuvimos sobre minería, recuerde usted, ingeniero Jarrín, en el que mencionábamos que quizá estamos hablando mucho sobre la contaminación que provoca la minería, digamos, ilegal, mal manejada, lejos de cualquier concepto que tengamos sobre en materia de la explotación minera en específico, pero es el tema de las aguas contaminadas, de las aguas servidas y la falta de una política implementada en todos los gobiernos locales, lo que más bien nos traería a colación a este diálogo. ¿Cuál es su razonamiento al respecto? Bueno, muchas gracias por la invitación. El problema de las aguas, como dice el ingeniero, esto es mundial. Pero debemos tener, digamos, ubicarnos en el sentido y tener una noción clara de cuánto significa esa agua dulce que estamos hablando. Nuestro planeta por algo se llama el planeta azul, y es porque se lo ve de lejos del cosmos, se lo ve azul por las 3/4 partes de agua que tiene nuestro planeta. Pero de esas 3/4 partes, el 97.2% más o menos es agua salada. Y de ahí prácticamente el 2.5%, algo así, está en los glaciares, en todo eso, agua dulce, y apenas nos queda un 0.6% de toda esa agua, dulce. Un 0.6% que es agua dulce para el consumo, digamos, para la utilización, para el consumo. O sea, es una Ahora, resulta cantidad... que también esa cantidad está concentrada mucho en nuestros países de la región latinoamericana. Justamente esa agua no está distribuida de una manera uniforme en el mundo, en el globo. Y prácticamente pues nuestro país por suerte está ubicada en la zona de mayor cantidad de agua en el mundo, donde las precipitaciones llegan, inclusive se dice, hay un dato histórico de 13.000 milímetros por año en una zona aquí en la parte andina. Pero hay zonas en donde prácticamente tenemos en nuestros países, amigos del sur, Chile, Perú, zonas desérticas. Es decir, el agua no solamente es para el consumo, sino para influir también en la parte climática, aguas frías, aguas calientes. Pero aquí, nosotros aquí en el país, y por suerte ahora ya existe la Senagua, antes existía el INERI, y el INERI prácticamente con una mala política se la desapareció. Es este gobierno que está recuperando esa importancia, ese valor estratégico. ¿Cuál era el error de este Instituto de Recursos Hídricos? El Instituto Nacional de Recursos Hídricos se le desapareció porque era el que realizaba justamente el control y la regulación del agua. Y aquí únicamente hablamos solamente de agua superficial. Y el agua superficial es mínima. Lo que tenemos que hablar también es de agua subterránea. Y el agua subterránea prácticamente es como unas 3.000 veces más que el agua superficial. Y lo otro, las precipitaciones. Claro, las precipitaciones. Bueno, hablamos de que prácticamente diríamos, nosotros no tenemos un control, por ejemplo, del agua, de la explotación del agua subterránea, que es la mayor. En Europa, el agua del consumo humano
prácticamente el 80, casi el 85, el 90% procede de los acuíferos. ¿Tanto así? Tanto así. Aquí todavía, como tenemos tanta agua superficial, claro, no le damos todavía la importancia a los acuíferos. Y la desperdiciamos aparte, ¿no? Aparte, un muy mal tratamiento. De tal manera que, digamos, es un problema que todas las instituciones debemos contribuir. Hablábamos de la minería, pero la minería apenas el 1% de toda esa agua es la que ocupa. Lo que ocupa más del 50% países como México, por ejemplo, el 80% utiliza para riego, para la esta. Y vamos comparando el consumo de cada habitante. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se ha llegado al consumismo del agua. ¿Por qué al consumismo del agua? Porque diariamente un habitante necesita como 5.000, 6.000 litros de agua. Mientras en nuestro país el cálculo promedio es de 250, 180 ¿ya? En el campo. ¿Esto en razón de que hay alguna...? Justamente el consumismo, la exagerada utilización del agua, el desperdicio. Cada 3 casas. Exacto, las piscinas, el desperdicio del recurso. Claro que acá también molesta cuando vemos incluso algunos vehículos municipales limpiando calles con agua. Exacto. Qué descaro, me parece. No preservamos y no protegemos el recurso. Bueno, vamos con llamada telefónica. ¿A quién tenemos en la línea, mi querido Freddy? César Crespo, de Quito, cuéntenos. Muy buenos días. Hola, ¿cómo le va? Cuéntenos. Mire, nosotros tenemos gran cantidad de agua, pero que en realidad está bien contaminada. Mi propuesta, o sea, ¿cómo es? Propuesta, sugerencia, aporte. Mi sugerencia sería de que los desagües pequeños que existen en las quebradas de Quito, eso sería tratado. Nosotros habíamos presentado con el ingeniero Justo Freire una propuesta de hacer remediación ambiental en los pequeños desagües de aguas servidas, hacer estanques y con vegetales acuáticos tratar el agua. Al mismo tiempo se saca abono orgánico y al mismo tiempo se mitiga la contaminación. Y nosotros, haciendo un recorrido del agua, nosotros sacamos alimento para animales menores e inclusive para peces. ¿Ya han presentado esta propuesta al gobierno local o al central? ¿De qué manera? Nosotros quisiéramos hablar con el señor gerente de la empresa de agua potable. Correcto. Para aportar con nuestras ideas. Nuestro proyecto. Nosotros hemos venido dedicados a remediar impactos ambientales. Con el ingeniero Justo Freire, tal vez haya escuchado el señor gerente. Trabajábamos en la empresa de agua potable. Hace 25 años nosotros hemos venido con medios, pocos medios que hemos tenido, hemos hecho ciertas... César, perdone que le limite un poquito la participación, déjenos los teléfonos en interno para poderle vincular inmediatamente con el ingeniero Otón Ceballos. Vamos a aprovechar el tiempo justamente para hablar sobre algunos temas. Sobre todo en la ciudad de Quito, existe un proyecto para el tratamiento de las aguas servidas. ¿Y es cuál? Bienvenido, ingeniero. Así. La empresa metropolitana de agua potable y saneamiento está trabajando seriamente en el tema. En ese sentido creo que el aporte, la sugerencia que hace el ingeniero es muy valiosa. Así se está abordando la problemática, es decir, empezar a interceptar, a descontaminar todas las quebradas, evitando que las descargas de aguas servidas vayan a las quebradas, ¿no? Lastimosamente, un poco una mala práctica del desarrollo mundial y también en nuestro país, en nuestra ciudad, desde hace 5 o 6 décadas, se pensó que todas las quebradas eran cloacas abiertas, se descargaban allí las aguas servidas sin tratamiento. Bien, entonces estamos empezando a revertir esa situación a través de todo un esquema de interceptores y plantas de tratamiento de aguas residuales. En efecto, el plan de descontaminación que está ya a nivel de factibilidad tiene prevista la construcción de 2 plantas de tratamientos de aguas residuales en el sur, de alrededor de 120, 150 litros por segundo. ¿En qué plazo? Estamos ya prácticamente firmando este mes
ya los diseños definitivos con un consorcio italiano dirigido por la firma Lotus. ¿Ya? Ellos van a realizar el diseño, estará listo en aproximadamente 16 meses, completo, con todos los detalles, ya listo para licitación. Entonces el próximo año estaremos ya construyendo esas plantas y los sistemas de interceptores también. Bien, luego, ¿nos podría explicar un poquito más ampliamente cuál será el sistema de tratamiento para...? El sistema básicamente están previstos tratamientos secundarios biológicos, es decir, poner a la naturaleza, a las bacterias a trabajar. A los microorganismos se encargan de consumir, de degradar, técnicamente se llama la palabra, la materia orgánica. Pero esa agua sirve para qué usos? Y luego simplemente se la desinfecta esa agua y ya queda lista y la regresamos al cauce. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si interceptamos todas las aguas hervidas se van a quedar las quebradas y los ríos secos, sin agua. Entonces los tratamos y regresamos al cauce. Pero esto es solo una parte. La gran mayoría del agua servida, el agua residual de la ciudad, tiene que ser conducida a una planta metropolitana, como decía el reportaje, está prevista en Vindobona, atrás de San Antonio en Pichincha, para no afectar allí a ningún entorno. No, le veo emocionado con este proyecto. Es un proyecto, en realidad es un proyecto vital para la ciudad, que la ciudad no lo tenía. Y ahora por primera vez ya lo estamos desarrollando y llegando ya a fase de diseño y luego construcción. ¿Cuánto nos vamos a beneficiar entonces con esta implementación? Si es que me lo confirma, mi querido Freddy, cuando volvamos en el segundo bloque, comencemos con Mónica Solano, presidenta de la Fundación Amigos del Estero, para conocer sobre este proyecto que no solamente esta ONG, sino otras organizaciones están liderando para recuperar como un proyecto de los guayaquileños y guayaquileñas el estero salado. Ponemos nada más en pantalla un mensaje, mi querido, antes de irnos al corte. Guido Fernando Grijalva nos dice, bueno, por cierto, gracias Guido por ser tan fiel televidente de lo público. El agua y el saneamiento son uno de los principales motores de la salud pública. Suelo referirme a ellos como Salud 101, lo que significa que en cuanto se pueda garantizar el acceso al agua salubre y a instalaciones sanitarias adecuadas para todos, independientemente de la diferencia de sus condiciones de vida, se habrá ganado una importante batalla contra todo tipo de enfermedades. Cita entonces al doctor Lee Hong-wook, director general de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Muchas gracias, Guido. Ya volvemos enseguida con más. Siempre bienvenidas a sus llamadas telefónicas. Bueno, nos emocionamos con un poema que compartía con nosotros Otón Ceballos, el gerente de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, sobre el Machángara, ¿no? Y porque el Machángara era, nos decía, hasta los años 30, balneario de los quiteños, sí, como el salado lo era para los guayaquileños. Exactamente. Ese es el proceso de degradación que ha sufrido el río. El poema es de Jorge Carrera Andrade, poeta quiteño, que es sobre el río Machángara. Dice, pues Machángara de menta eres mi río. De menta. Es decir, había, claro, la vegetación y el paisaje, y todos los quiteños iban a disfrutar el Machángara. Y claro, ahora es una cloaca, ¿no? ¿Y cuántos otros se habrán versado sobre el salado? Y tenemos una llamada telefónica precisamente desde Guayaquil. Le damos la bienvenida a Anita de Manrique. Cuéntenos. Está en la línea telefónica. Sí, muy amable por la invitación y gracias por la oportunidad que se nos da. Bueno, yo realmente presenté un mini proyecto pequeño a los señores de CAPAC respecto a la limpieza de nuestro ramal del estero. Pero que resulta que el ramal del estero presenta en su contaminación atmosférica los malos olores. Nosotros siempre dijimos que este ramal, convertido lastimosamente en canal de agua servida, concesionado obviamente a Interagua, siempre dijimos que no estábamos de acuerdo porque este ramal convergen especies endémicas. Nosotros como organización cívica siempre dijimos que tenía que hacerse el tratamiento, oxigenación y limpieza adecuada, porque ahí convergen especies endémicas. Lastimosamente los animalitos que viven ahí en la zona, que habitan en la zona, se están muriendo poco a poco. Entonces nosotros presentamos un mini proyecto a los señores de CAPAC siguiendo el órgano regular, porque obviamente esto está concesionado, pero sí nos gustaría que los señores del medio ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente,
hagan los estudios respectivos, porque nosotros propusimos un proyecto ya general, que se construya un parque lineal ecológico, más dado al enfoque ecológico, y que se rescate ahí todo lo que es árboles, todo lo que es especies endémicas. Tres detalles. Me gustaría que los señores del Ministerio del Ambiente, como habían puesto allá un letrero, entonces sí deberían acá ponerlo en el área de Urrenor y La Alborada, que es la parte del norte donde termina. Ya, permítame, 3 preguntas. 1, ¿cuál es la ONG a la que representa? 2, ¿cuáles son las especies de las cuales pone más en alerta a los organismos competentes? Y 3, ¿dónde usted sugiere que debería ubicarse este parque lineal? Anita. Perfecto. Yo soy la fundadora del Comité Cívico Millennium con acuerdo ministerial 6548, y las especies que usted se refiere, tenemos ahí patitos marinos, tortugas marinas, garzas, iguanas, todo lo que es la parte colorida de los pajaritos que vienen de verdad en varias especies. De los árboles, me refiero a las me refiero a las acacias, a los ceibos, que eso se conserve y que sí deberían tratarse de ese punto. De prevenir, por supuesto. ¿Y dónde el parque lineal sugiere? Anita. Construido prácticamente desde que comienza la avenida Francisco de Orellana, que bordea el callejón numérico desde la manzana 125 hasta la manzana 137 de Urrenor. Al frente está la calle José María Ega, que bordea desde la manzana 648 hasta donde termina atrás del Caterpillar. Deberían los señores conversar, me refiero a la parte local y estatal, sobre el cuidado que nosotros estamos solicitando. Ya, correcto, muchísimas gracias. Este es el gran proyecto de recuperación del estero salado en que muchísimos sectores, como hemos anotado, están interesados. Guayaquil Ecológico es el proyecto precisamente que lidera el Ministerio del Ambiente en Guayaquil para recuperar el estero con esta técnica de la oxigenación. Pero existen otros sectores interesados en seguir aportando ideas y sería lo más productivo, lo más oportuno que se puedan vincular y articular estas buenas propuestas, como la de Mónica Solano, presidenta de la Fundación Amigos del Estero. Cuéntenos sobre qué trata la conquista que ustedes buscan para la recuperación del estero salado. Bienvenida. Saludos a todos, buenos días. Bueno, realmente Amigos del Estero Salado nació con la idea de ayudar al estero, de que ese ícono de los guayaquileños pues sea recuperado. Como grupo estamos haciendo diferentes actividades, entre ellas hacemos lo que son festivales ecológicos, donde está inmerso pues el arte, la música, la danza. Queremos llegar a todos los guayaquileños, como yo digo siempre, tocar el corazón, tocar la sensibilidad de todas las personas que algún día pudieron tomar un baño en el estero, pudieron pescar, pudieron disfrutar de ese lugar. Por ejemplo, mi padre lo hizo, él pescaba, él se bañaba, él disfrutaba del estero salado, y ahora, por ejemplo, mis hijos y muchas de las generaciones de ahora no podemos hacerlo, solo podemos verlo de lejos y realmente está muy contaminado, y la idea es ayudarlo pues a rescatarlo. Sí, recuérdanos un poquito, porque los abuelos cuentan precisamente de cómo eran cristalinas esas aguas, de que habían incluso algunas especies con las cuales se podría vivir armónicamente cuando era un balneario muy visitado. Pero ¿cuál es también la cara que hoy presenta, quizá para los que no lo conocen en el país? Claro, el estero salado en su mayor parte se encuentra muy contaminado, y Anita de Manrique, como lo comentó hace un rato, efectivamente, uno de los canales que yo personalmente lo he vivido y lo he visto de cerca es Urrenor 1 y la Sexta de la Alborada. Existe mucha contaminación, mucho aceite de industrias, me da mucha pena ver a las garzas manchadas sus patas con tóxicos, tenemos a las iguanas ya de otros colores, ya están, yo digo, transformadas. El estero necesita mucha ayuda de todos. Aquí en este caso, tanto del municipio como del gobierno central, que se haga un control exhaustivo de las empresas, de las industrias, de las descargas domiciliarias. Aquí no es de echarle la culpa a nadie, no, aquí todos somos parte de la solución. Pero si el gobierno, conjuntamente con el municipio, logran por fin sentarse en una mesa y decir, a ver, vamos a hacerlo juntos, porque la comunidad lo necesita, porque el estero necesita salvarse, yo creo que sería un buen paso. Nosotros por lo pronto estamos reforestando, llegando a la gente, pero hace falta mucha unión. Sí, pero también hace falta mucha voluntad política, y algún diálogo que tuvimos con Interagua, con representantes del municipio, daban cuenta de que la mayor cantidad de descargas
vienen más bien de los hogares, son aguas servidas, ¿no?, en el estero, más incluso que de la industria, pero sin embargo parece que hace falta mucho más en materia de control. Bien, vamos con opiniones ciudadanas, luego retomamos con la autoridad de la Senagua para que nos explique de qué manera se pueden articular todas estas propuestas para cuidar nuestro más preciado recurso, el agua. Se conoce muy bien que a veces las tuberías están rotas y se revuelven con las aguas servidas, y eso, imagínese usted la cantidad de bacterias que podría medir en el agua potable. Uno sabe cómo está contaminada de repente el agua que uno coge de la llave, que no es muy buena, que tiene bacterias, y como en casa hay niños, y bueno, por todos, ¿no?, porque el helicobacter es muy común hoy en nuestro medio. Bueno, algunas opiniones entonces de la ciudadanía. Retomemos el tema, por ejemplo, del interés que hay en Guayaquil de recuperar el estero. Mire, yo creo que ahí está pues una de las muestras de que efectivamente pues la ciudadanía está dispuesta a participar activamente en la recuperación ambiental y concretamente pues en la recuperación de las aguas. Sin embargo, pues esta participación tiene que ser canalizada a través de lo que dice nuestra Constitución, a través de lo que dicen nuestras leyes, y es allí donde Senagua pues está trabajando en la conformación de consejos consultivos, el Consejo Sectorial del Agua, que son instancias de participación que le permiten a la ciudadanía organizadamente ir planteando propuestas concretas para conjuntamente pues con los sectores del gobierno central y los municipales ir trabajando en estos temas, ¿verdad? Eso ahora, por un lado, ¿esto sí. cuánto tiempo toma? ¿Cuántos tiempos? Bueno, es un proceso porque no solamente significa la elaboración de la política pública, sino también que la ciudadanía la conozca. En este mes dirían, ¿por qué esperar hasta que todos nos pongamos de acuerdo si ya deberíamos implementarlo? Exactamente, y a veces la situación es tan crítica que hace que la ciudadanía pues escoja medios muy violentos pues para protestar, para canalizar sus demandas, y eso yo creo que no le conviene absolutamente a nadie. Uno de los temas graves también que hay respecto pues del manejo del agua son los conflictos sociales por carencia o por abundancia de agua, dependiendo de la temporada, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido pues es el trabajo que está realizando Senagua. En este mes nosotros ya estamos promulgando la organización de los consejos sectoriales del agua, los consejos consultivos que le van a permitir pues a la ciudadanía canalizar organizadamente pero se va a buscar las organizaciones, se va a convocar asambleas, ¿cómo se hay mecanismos, ¿no? Se convoca a los representantes de las organizaciones más representativas de las demarcaciones hidrográficas. Nosotros tenemos una estructura, Senagua tiene una estructura a nivel nacional compuesta por 9 demarcaciones con respectivos centros zonales, es decir, hay una estructura organizativa de la institución que le va a permitir llegar a los diferentes sectores. Eso por un lado, pero por otro lado también la política que tienen que cumplir los diferentes estamentos, en este caso pues los municipios o los otros ministerios que están ligados al Ministerio del Ambiente, de Recursos no renovables, etcétera, que son los que tienen que aplicar ya concretamente pues estas políticas. La función esencial de Senagua es justamente pues ir articulando con los diferentes sectores coordinadamente para que sean aplicables, ¿verdad? Rápidamente, antes de irnos a la pausa, al ingeniero Jarrín le queremos preguntar esto que quizás muchos se preguntan, ¿es recuperable el estero salado? Bueno, todo es recuperable, pero en el agua eso tarda mucho tiempo. Es fácil contaminar en corto tiempo y recuperar demora muchísimo, muchísimo. Estamos viendo, por ejemplo, que para tener un acuífero, para volver a descontaminar un acuífero, se necesita más de 100 años. Entonces estamos hablando de varias generaciones. ¿Cómo se contamina principalmente un acuífero? Un acuífero se contamina con agua subterránea, con todo lo que lleva de la superficie el agua, con pozos que se perforan sin ningún control. Claro, pero ahí también con pozos de las casas. Con pozos de las casas estamos hablando. No estamos hablando de minería, con pozos de las casas. Eso se contamina. Entonces, aquí nosotros estamos escuchando ya buena hora que estamos escuchando la parte ya final del proceso del agua que se la ha utilizado y cómo descontaminarse el agua. Pero lo primordial también es proteger las fuentes y las zonas de recarga de donde procede esa agua. Porque si nosotros no protegemos esas fuentes y esas zonas de recarga donde se origina el agua,
no vamos a tener que descontaminarnos. Bueno, sobre esto volvemos, cómo claro, protegerlas y además cómo apostarles todos a este proyecto que no solamente es de ciudad, sino de país. Lo que está liderando el municipio de Quito, la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, para dar tratamiento efectivo con microorganismos, ustedes nada con químicos, mucho menos con microorganismos, a las aguas servidas de la ciudad de Quito. Tan posible es también. Ya volvemos enseguida con más. Porque hay muchos bichos por donde yo vivo. Yo no soy de aquí, yo soy de la vía San Lorenzo de Lica. Y entonces hay muchos bichos en el agua, entonces de ley toca hervir el agua, señorita. No es tan limpia. Mire, yo vivo, por ejemplo, en Llano Grande, pero el agua es muy sucia, ¿sí? Tiene bastante sucia, muchas las veces bastante oscura el agua. Entonces toca hervir definitivamente por los parásitos. Al menos en lo personal no me gusta el agua hervida a mí, entonces directamente de la llave. Es más oxigenada que la hervida. Hay que aclarar las cosas, ¿no? Claro, sí. Quito supuestamente tiene una de las aguas de mejor calidad de Latinoamérica. Pero en Llano Grande hay agua... No, es un agua absolutamente segura. Es decir, no sé por qué dice el reportaje eso, porque nosotros recomendamos, se abre la llave y se bebe directamente, con absoluta confianza. Tenemos varios sistemas de controles de calidad, incluso una opinión independiente de una verificadora SGS, que nos certifica la calidad del agua. Pero sí hubo, recordará, hace años atrás. Hace años, pero cuando tuvo que beber el ministro de Educación. Está totalmente superado, afortunadamente. Arboleda. Está muy superado, bueno, me alegro muchísimo. Decíamos entonces, cuesta mucho más recuperar las aguas que han sido contaminadas, pero podemos todavía hacer algo para prevenir más contaminación. Comencemos entonces por nuestra invitada en Guayaquil para que nos cuente sus ideas, luego vamos con nuestros invitados acá en Quito. Saludos. Bueno, realmente para nosotros una de las formas de recuperar el estero realmente es sembrar mangle. Consideramos que el mangle oxigena el estero salado y es una de las alternativas que tenemos como soluciones para recuperar el estero. Ya, entiendo entonces que lo que se pretendería es que sean escuchados también por el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, en este proyecto Guayaquil Ecológico, en donde supuestamente uno de los mayores objetivos es recuperar el estero. Claro, ser escuchados. Bueno, realmente nosotros tenemos apertura con todos, tanto con el MAE, con la Dirección de Medio Ambiente del municipio de Guayaquil, con Prefectura. Somos un grupo abierto, como siempre digo yo, no estamos casados con nadie, nos gusta el diálogo, queremos de corazón salvar al estero salado y si a esta causa pues se unen todas las personas mucho mejor. El objetivo aquí es crear conciencia. La gente a veces dice, no, que la gente del Bajo Sur, Trinitaria, son personas que contaminan más, en cambio la gente del norte no contamina. Yo pienso que si ponemos en una balanza tanto al norte y al sur de Guayaquil, ambos sectores de la ciudad contaminan altamente, o sea, la contaminación va al mismo nivel. La diferencia es que en el sur se puede observar más basura, más desechos sólidos, pero en cambio en el norte se pueden observar las descargas líquidas. Las descargas. La cosa va a la par. Claro. Aquí la iniciativa de nosotros es crear conciencia, que la gente vea que hay un estero salado que se debe de salvar, que se debe de recuperar, que no debemos de esperar mucho, como dice mi amigo José Delgado, que también fue un luchador de hace 30, 40 años atrás por un estero vivo, como él lo dice siempre, que esperemos 30, 40 años para decir, podemos salvar el estero. No, la cosa es aquí y ahora. Y este grupo, pues, Amigos del Estero, estamos para eso, para motivar, para luchar y que toda la gente pues se una. ¡Qué maravilla! Qué bueno también escucharle a usted, Pasión, como a Otón Ceballos acá en la ciudad de Quito y pues toda la legitimidad en la iniciativa ciudadana precisamente siempre será bienvenida acá en lo público. Allí precisamente radica el poder de nuestros objetivos y de nuestras luchas en lo que perseguimos, más allá de cualquier bandera o asociación de algún tipo discursivo o político. Bueno, nos vamos entonces para ir con ciertas conclusiones importantes, ingeniero Jarrín, respecto de la prevención
de más contaminación del agua, ¿cómo lo podemos hacer, la protección de las fuentes? Bueno, lo primero que hay es que reforestar, esa es una de las claves. Las zonas de recarga, en el caso de los acuíferos, pues en Europa, por ejemplo, se está aplicando el método de subsidiar o de pagar a los agricultores para que en esas zonas de recarga ya no cultiven, ya no utilicen pesticidas ni nada de eso, que dejen de cultivar y simplemente que ahí el agua entre sin ninguna contaminación. Entonces ahí también entra en una política de control del Ministerio de Agricultura. Claro que sí, el consumo de agua, el mayor consumo de agua es justamente para riego, para la agricultura. Y los químicos son los que más contaminan. Los químicos son los que más contaminan y contagian. Y lo mismo es necesario tomar en cuenta que hay asuntos en los cuales no nos gusta mucho topar el tema. Por ejemplo, el tema de la contaminación de los cementerios es tremendo. De los cementerios es tremendo, nadie toca ese tema, porque en una sola ciudad, claro, muy delicado, porque prácticamente, pues usted sabe que se lo hace directamente en algunos casos de mayor trascendencia, de que diría yo, se lo pone directamente los cadáveres en el subsuelo, y al lado tenemos en cierta ciudad que tratamos, por ejemplo, en el oriente ecuatoriano, y que ya se logró eso, trasladar el cementerio fuera de la ciudad. Había pozos de los ciudadanos al lado del cementerio que consumían el agua. Entonces, eso no tomamos conciencia todavía. Hay tantas cosas que hacer, pero bueno, estamos encaminados. Ahora que hay un ente regulador que está trabajando en ese punto, y el resto de ministerios que estamos colaborando, y no solamente colaborando, sino porque también todos los humanos somos los responsables del manejo del agua y de la preservación y conservación. Lo que sí, en materias, por ejemplo, de educación nos falta bastantísimo. No hay una sola universidad que saque profesionales en el manejo de las aguas. Claro, hay geólogos. Hay geólogos, pero no sacamos, por ejemplo, hidrogeólogos. En ninguna universidad no sacamos hidrogeólogos en el manejo de aguas subterráneas. Ninguna universidad del país saca hidrogeólogos. No sacamos, en recursos superficiales hídricos, en eso tal vez hay, pero en recursos no tenemos un monitoreo de los acuíferos, no tenemos, de hecho, ¿Y cuántas plazas habría de trabajo para quienes estudien eso? Hay tanto por hacer, pero justamente el señor presidente ha sido claro que en esa dirección va la política. Justamente él ha dicho, ¿de dónde estamos escuchando aquí a Otón Ceballos sobre cuáles son los costos tremendos de una planta de tratamiento? La pregunta es, 10 millones de dólares. Claro, la pregunta, solo para el diseño 10 millones de dólares. La pregunta es, ¿de dónde sacamos los recursos? Ahí viene la pregunta, y ahí también por ahí viene la... Bueno, pero ahí también la prioridad que debemos darle a las cosas, ¿no? Y el agua es vital. Las conclusiones, ingeniero Ceballos. Bueno, creo que, como vimos de la amiga de Guayaquil, el entusiasmo, la participación de la comunidad es un primer paso fundamental. Y evidentemente, en nuestro caso, la autoridad del municipio tomando la iniciativa y cumpliendo su rol que le corresponde. Es grato informar que el día de mañana, jueves, el Consejo Metropolitano declara oficialmente a las quebradas, a los ríos de Quito, incluyendo Machángara, todo el sistema de drenaje, como patrimonio natural y cultural de la ciudad. Es decir, es parte de la ciudad, parte de las vivencias, de la historia. Pero acompañado con un premio. Acompañado también con todo el proceso de recuperación. El sábado se hace también, el señor alcalde, oficialmente en el sector de solidaridad en Quitumbe, junto a la Quebrada Ortega, se va a hacer un evento oficial de lanzamiento de este programa con participación de la comunidad. Ahí hay un ejemplo muy interesante de cómo la comunidad ayudó a recuperar esas márgenes de la quebrada. ¿Cómo lo hizo? En la quebrada, con limpieza, con mingas, embelleciendo, cuidando, dando valor. Los residuos no botando los residuos, exactamente. Entonces, creo que cada uno haciendo su parte, el municipio, la autoridad y la comunidad, la gente, podemos lograr. Ahí radica la fuerza del cambio, ¿verdad? Muchas gracias. Con la autoridad de la CENAGUA cerramos este espacio. Sí, básicamente para un poco enfatizar lo que decía el doctor Jarrín, es necesario la inyección de recursos, sobre todo al conjunto de los municipios del país. Recordemos que cifras gruesas nos hablan de que necesitamos alrededor de 5.000 millones de dólares para tratar las aguas servidas a nivel del país. Y eso significa que el Estado pues tiene que buscar los medios distintos para cumplir
con esa acción y sobre todo pues para preservar nuestro medio ambiente. Ojalá el planeta entero le pusiera la atención la que merece estas fuentes tan ricas de agua que están en nuestros países, cuidar la selva, apoyar iniciativas como la de Yasuní y estas que de pronto podrían surgir, ¿no?, para poder generar recursos a fin de recuperar las aguas acá. Hasta la próxima, soy María Isabel Ceballos, muy amables a nuestros invitados en Quito, nuestra invitada en Guayaquil, a quienes se comunicaron y a quienes están al otro lado de esta pantalla, siempre expectantes, pero no solamente eso, sino participando, nutriendo con sus aportes este espacio que es suyo. Por eso lo publico. Hasta la próxima.